Hola, les saluda Rosa Melissa Lozano. Bienvenidos a este programa de entrevistas Diálogos. En este día abordaremos el tema La persona jurídica en el proceso penal. El director de este diálogo fluido es el abogado Alfredo Pérez Bejarano. Él es socio del estudio jurídico Palma Rodríguez y Pérez Bejarano, consultores legales y contables. Él ha estudiado maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Doctorando en Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo. Además, es docente universitario. Él tendrá como invitado especial al doctor Carlos Ábalos Rodríguez. Él es cónsul en Rabasa, Alcázar y de las Casas. Ha realizado estudios de especialización en Universidad de Girona, Universidad de Salamanca, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad del Pacífico. Además, es capacitador en reforma procesal penal para la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia. Ha sido consultor de la ONU para temas de reforma procesal penal en el Perú, miembro del Comité Consultivo de Gaceta Penal y Procesal Penal. Alfredo, te doy el pase para la introducción de esta entrevista. Doctor Carlos Ábalos, bienvenido nuevamente, un gusto tener su presencia y su participación para enriquecernos en estos temas tan de moda, tan debatibles. Como es el eje temático de este programa de diálogos, de esta entrevista, es la persona jurídica en el proceso penal. ¿Cómo recibe el nuevo Código Procesal Penal a la persona jurídica? Gracias, Alfredo. Buenas noches. Gracias por la invitación, felicitarte por la iniciativa. Y vamos a la pregunta. A ver, la persona jurídica durante muchos años, en el sistema del Código de Procedimientos Penales de 1940, fue absolutamente ignorada por el sistema procesal penal, por el sistema normativo procesal penal. No existían normas que regulasen la incorporación de la persona jurídica, la participación de la persona jurídica dentro de lo que era el proceso de cara a la imposición de las medidas que son propias para la persona jurídica, previstas en el Código Penal inicialmente en los artículos 104 y 105, ¿no? Para el caso del tercero civil responsable, que tiene otras características, otras naturalezas, pues había normas generales. Pero para el caso de la posibilidad de imponer estas consecuencias accesorias propias de las personas jurídicas, no existía una regulación expresa en el Código de Procedimientos Penales de 1940. Y eso generó que en algunas ocasiones, a pesar de que no soy tan contemporáneo, pero tuve la posibilidad de ver casos en los cuales se terminaban imponiendo consecuencias accesorias, medidas sancionatorias. Algunos discuten si son administrativas, son penales, tienen una naturaleza mixta, pero finalmente son sancionatorias, preventivas, y también algunos, a personas jurídicas que no habían sido incorporadas a los procesos, a personas jurídicas que nunca habían sido llamadas para defenderse. El Código Procesal Penal da un paso en esta situación, aunque ya lo había dado la Corte Suprema con este acuerdo plenario, si no recuerdo, de 2009, donde establece algunos lineamientos respecto a la necesidad de incorporar al proceso penal a la persona jurídica, pero lineamientos jurisprudenciales ante la ausencia normativa. El Código Procesal Penal de 2004, decía yo, da un paso en esta situación previa y establece algunas normas específicamente aplicables a las personas jurídicas para que puedan ser incorporadas como sujeto pasivo de persecución, para que, siendo incorporadas como sujeto pasivo de persecución, puedan defenderse dentro del proceso penal de cara a esta vocación que tiene quien los persigue, el representante del Ministerio Público, de que se les impongan alguna de las consecuencias establecidas en los artículos 104 o 105 del Código Penal, ¿no? 104, esta forma particular de reparación civil cuestionada por quienes ven derecho penal material,
y 105, que son las consecuencias accesorias específicamente aplicables a las personas. Pero si bien el Código Procesal Penal da un paso, establece alguna situación de mejora normativa, como por ejemplo la necesidad de que exista una incorporación formal por parte del órgano jurisdiccional a requerimiento del Ministerio Público. Esto es que a diferencia de lo que ocurre con el investigado, con el imputado, de que quien incorpora al investigado, a la persona natural, al proceso penal es el fiscal, y lo incorpora pues sin necesidad de consentimiento, asentimiento, autorización del juez. En el caso de la persona jurídica eso no ocurre así. El código diseñó un sistema en el cual el fiscal le va a tener que requerir al órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional, evaluando el caso, tal como ocurre con el actor civil, tal como ocurre con el tercero civil, determine si corresponde, para el caso concreto, la incorporación de la persona jurídica al proceso para que pueda defenderse, ¿no? Otra de las previsiones normativas expresas que nosotros encontramos en el Código Procesal Penal 2004 es el hecho de que la persona jurídica posee los mismos derechos que el código o el ordenamiento jurídico, no solamente el código, contempla para el imputado, ¿no? Y algunas otras normas por ahí que de repente las conversamos, pero esas son las nucleares, las básicas. Pero a pesar de esta evolución, la persona jurídica todavía sigue, resulta siendo un tanto extraña al sistema normativo procesal penal. ¿Por qué decimos que resulta todavía siendo un tanto extraña al sistema normativo procesal penal? Porque la persona jurídica tiene sus propias particularidades en tanto a el supuesto hecho que se pretende, en el que se pretende fundamentar su responsabilidad, y tiene sus propias particularidades en tanto las consecuencias que podrían generarse sancionatorias o preventivas a partir de este supuesto hecho. Por ejemplo, un ejemplo nuclear es conforme se regula la terminación anticipada del proceso en su versión, llamémosle original, del Código Procesal Penal, antes que la Ley de Responsabilidad Administrativa Autónoma de la Persona Jurídica incorpore sin mayor desarrollo, pero como mención por lo menos, de que la terminación anticipada es aplicable a la persona jurídica pasible de responsabilidad administrativa autónoma. Por fuera de ello, antes, el Código Procesal Penal en la regulación de la terminación anticipada era ajeno, hacía inviable, me parece a mí, tanto de que la persona jurídica se pueda someter a una terminación anticipada, tanto de que pueda ejercitar debidamente sus derechos. Por ejemplo, por un lado, la construcción normativa reducía la posibilidad de la terminación anticipada expresamente al imputado y al fiscal, y hablaba de los demás sujetos procesales. Los demás sujetos procesales que no son necesarios, no eran ni son necesarios para que la terminación anticipada entre el imputado y entre el fiscal llegue a un buen puerto. Incluso, y esto lo voy a decir así en grueso, sin entrar a desmenuzarlo, incluso, por ejemplo, se establece que el imputado y el fiscal llegarán a un acuerdo respecto del hecho, respecto de la calificación jurídica, respecto de la pena, respecto de la reparación civil y respecto a las consecuencias accesorias. Y más adelante se establece que la reparación civil es impugnable, es apelable por los demás sujetos procesales, los que no estuviesen de acuerdo. Yo creo que acá ya hay un aspecto crítico, porque si tú no estás de acuerdo con concluir anticipadamente un proceso mediante una terminación anticipada, y si no se ha concluido la posibilidad de investigar y de que ejerzas tu derecho a la defensa, ¿cómo se podría imponer una consecuencia, una reparación civil de inicio a un tercero civil? ¿Cómo se le podría obligar a pagar una reparación civil si el proceso no ha terminado para él, si no ha mostrado su asentimiento? Y el código lo que dice es que pues, podrán acordar el imputado y el fiscal sobre la pena, sobre la reparación civil, sobre las consecuencias accesorias, y lo que podrá hacer el tercero civil que no estuviese de acuerdo es apelar. O sea, sin que se cierre el proceso respecto a él, sin que termine de tener un espacio donde que ejercite su derecho de defensa, a ofrecer medios probatorios, a contradecir, con la simple voluntad del imputado y del fiscal de irse a la terminación anticipada, al tercero civil, lo único que le queda es apelar el monto de la reparación civil. Pero esto es similar en el caso de la persona jurídica y en el caso de las consecuencias accesorias.
La norma señala el imputado y el fiscal se pueden poner de acuerdo sobre hecho, calificación jurídica, pena, reparación civil y consecuencias accesorias. Y sobre las consecuencias accesorias ni siquiera existe la posibilidad de impugnar. O sea, ni siquiera se ha previsto expresamente la posibilidad que sobre las consecuencias accesorias se puedan impugnar. Entonces, por lo menos estamos, estoy hablando yo del diseño normativo, ¿no? Claro que después el intérprete, el operador de derecho puede construir salidas, puede sobre la base de aplicaciones analógicas, puede sobre la base de principios llegar a dar respuestas más justas, más adecuadas, más respetuosas de los derechos a un debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, al derecho de defensa. Claro que eso puede ocurrir, pero por lo menos en el ámbito normativo no se especifica la posibilidad de que sea la persona jurídica quien pueda acordar sobre las consecuencias accesorias. Se impone el acuerdo que tiene el imputado respecto a las consecuencias accesorias. Y, por ejemplo, el tercero civil que no ha participado, que no ha mostrado su consentimiento respecto a la reparación civil, mal, pero se le da la posibilidad de impugnar. A la persona jurídica que no ha participado en la determinación de las consecuencias accesorias, normativamente ni siquiera se le ha previsto la posibilidad de impugnar, ¿no? O como ocurre cuando se diseñan los requisitos de la acusación. Cuando se diseñan los requisitos de la acusación, la construcción, por ejemplo, de la descripción del hecho, la tipificación y los demás, no responden a lo que debería ser pues un tratamiento razonablemente expreso de lo que ocurre con la persona jurídica. Que la persona jurídica no va al proceso a responder por el mismo hecho imputado al procesado. La persona jurídica tiene un supuesto de hecho propio y tiene consecuencias propias y tiene una conexión propia, ¿no? Y todo esto no se ha previsto. Lo más que establece el artículo 349 del Código Procesal Penal es que el fiscal señalará las consecuencias accesorias que solicita, pero nada más, ¿no? No hay una previsión que establezca, por lo menos de modo expreso, vuelvo a decir, porque después el intérprete, el doctrinario, el operador de derecho puede crear, recrear, pero finalmente nos exponemos a eso, pues, ¿no? Si ya el derecho es sumamente debatible, cuestionable en cuanto a interpretación de normas, peor es cuando las normas ni siquiera están interpretadas. Perdón, si no hay ni siquiera, claro, pues no hay una norma que interpretar. Entonces, esta es la situación normativa, ¿no? Esta es la situación normativa de nuestro Código Procesal Penal respecto a la persona jurídica. Se ha avanzado, sí se ha avanzado, se han establecido ciertas previsiones, pero se echa de menos la falta de una regulación expresa y de repente después, en algún momento del avance de esta conversación, también alguna falta de corrección, exactitud en los desarrollos que específicamente se han hecho para las personas jurídicas. ¿Puedes señalar qué factores influyen en que no haya una mejor recepción, como estamos indicando acá, o mejor dicho, un mejor desarrollo legal, ¿no? Como se dice, si hubiera algo que interpretar, por lo menos ahí argumentativamente se puede hacer algo. Pero si no tengo ni siquiera un marco donde razonar, estoy en problemas. Entonces, podría quizás usted, por la experiencia, ¿no?, que en los temas decirnos qué factores son los que debilitan esta posibilidad que procesalmente tengamos herramientas legales propias de este diseño procesal que tenemos respecto a la persona jurídica. En realidad yo creo que sería un poco aventurarme, pero sí lo que puedo ver yo es una falta de desarrollo del legislador, ¿no? Y ahora ahí tendríamos que ver, pues, el legislador, ¿por qué no desarrolla como es debido esto? De repente porque piensa por desconocimiento, por falta de diligencia, de que basta con las normas que están previstas para la persona natural y basta con establecer estas 4 o 5 cláusulas en estos 5 artículos, ¿no? Incluso esta falta de cuidado, por ejemplo, se puede un poquito especificar si ya vamos a estos problemas que ocurren en la incorporación porque habíamos dejado a la persona jurídica dentro del proceso penal, la incorporación de la responsabilidad administrativa autónoma de la persona jurídica, que es una incorporación posterior a esto que me había estado refiriendo. Y es necesario también precisarlo, porque en realidad
respecto de la persona jurídica y respecto de la posibilidad de procesamiento de la persona jurídica, podría decirse que actualmente existen dos regímenes en nuestro derecho. El régimen que corresponde a la responsabilidad de la persona jurídica prevista en el artículo 105, en el marco de una situación de utilización, abuso, mal empleo por parte de particulares, de personas naturales, de la persona jurídica, y lo que se incorporó con posterioridad a lo que se le denomina responsabilidad administrativa autónoma de la persona jurídica, aunque algunos dicen que esto es un fraude de etiquetas y no es sino responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Porque incluso las normas de incorporación de la responsabilidad administrativa autónoma son idénticas a las cuales en otros países la denominan sin ningún problema, responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, después viene esta incorporación de la responsabilidad administrativa autónoma de la persona jurídica y viene el tema de la regulación procesal que es necesaria para la responsabilidad, para establecer responsabilidad administrativa autónoma de la persona jurídica. Y ahí, por ejemplo, nosotros encontramos una gran diferencia. Encontramos una gran diferencia, para comenzar, en la forma de incorporación. ¿Por qué? Porque en el Código Procesal Penal, para que yo le pueda adscribir, pueda incorporar a la persona jurídica para procesarle, para que le pueda adscribir, establecer sanciones o medidas aplicables a la persona jurídica previstas en el artículo 105 principalmente, yo, fiscal, no le puedo formalizar investigación preparatoria, aunque en la práctica lo hace. Aunque en la práctica los fiscales, en los casos estos de la baja formalizan investigación preparatoria contra la persona jurídica, porque hubo por ahí algún criterio que señaló que se tenía que formalizar. Pero en realidad, según el código, la formalización de investigación preparatoria no surte ningún efecto, no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna consecuencia jurídica. Porque según el Código Procesal Penal, la incorporación de la persona jurídica al proceso penal se produce con la resolución judicial que ante el requerimiento fiscal incorpora. Es recién en este momento que la persona jurídica se encuentra incorporada en el proceso. Si recién en este momento la persona jurídica se encuentra incorporada en el proceso con efectos jurídicos, con efectos legales, ¿qué sentido tendría una incorporación anterior? En el Código Procesal Penal, la incorporación de la persona jurídica para aplicación de las consecuencias accesorias del 105 se produce recién con la incorporación judicial. Como decía yo de inicio, existen dos regímenes, y en un régimen, en el de común, del 105, el fiscal no tiene capacidad para incorporar a la persona jurídica al proceso, y en el régimen de la responsabilidad administrativa autónoma, el fiscal tiene capacidad para incorporar a la persona jurídica dentro del proceso y puede hacerlo, de hecho tiene que hacerlo desde la formalización de investigación preparatoria. En la actualidad, respecto de persona jurídica, respecto de la posibilidad de colaborar de la persona jurídica, existen también dos regímenes. Un régimen aplicable a las personas jurídicas que están investigadas por casos de corrupción de funcionarios vinculadas a Lavallato, a Odebrecht, que se ha introducido este régimen en la ley 30737, la ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. Esta norma introduce un régimen particular, especial de colaboración eficaz de la persona jurídica, aplicable única y exclusivamente a los casos de las empresas que están procesadas por los delitos vinculados a la ley, que son básicamente la Lavajato. La diferencia sustancial está en el tipo de beneficios, en el tipo de premios que puedes lograr mediante una colaboración eficaz en este contexto. El premio son estos, y los relacionas única y exclusivamente con lo que es las sanciones aplicables a la responsabilidad administrativa autónoma. Esto es un contrasentido, esto es una falta de cuidado, o de repente es un no entendimiento, pues, de que en cuanto a responsabilidad de la persona jurídica, también hay dos regímenes, ¿no? El que marca el 105, digamos, el ordinario, que marca el 105, y el que marca la ley de responsabilidad administrativa autónoma de persona jurídica, que no solamente son dos regímenes a nivel procesal, sino que tienen, pues, sus diferencias propias a nivel de el tipo de situación o de hecho que genera la responsabilidad.
porque el que podríamos llamar común, ordinario, o el de 105, es básicamente de la persona natural que se aprovecha de la persona jurídica, utiliza la persona jurídica. En cambio, en el de responsabilidad administrativa autónoma, la persona natural no se aprovecha de la persona jurídica. La persona natural incurre en ilícitos para favorecer a la persona jurídica, para favorecerla directa e indirecta. Entonces, ya en el supuesto o el presupuesto de la responsabilidad hay diferencias. Eso explica un tratamiento procesal, digamos, también, pues, de algún modo distinto, pero que no ha sido visualizado acá para el momento de la regulación de la colaboración eficaz. U otro ejemplo que tenemos es la falta de visibilidad también de la necesidad de modificar los artículos cuando se producen modificaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la versión inicial de la responsabilidad administrativa autónoma de la persona jurídica, esta ley que era la 30424, creo, la versión inicial establecía la incorporación de un artículo 313A, donde se establecían las medidas cautelares, las medidas cautelares dentro del proceso, ¿no? Dentro del proceso, aplicables a las personas jurídicas que estuviesen siendo procesados con la pretensión de alguna sanción derivada de responsabilidad administrativa autónoma. Y esta norma inicialmente se dio para los delitos de cohecho activo transnacional, y después poco a poco fue ampliándose hacia otras figuras. Pero el 313-A todavía mantiene como condición para la aplicación de estas medidas el que se trata de un delito de cohecho activo transnacional. Y como nosotros sabemos, pues en el tema de restricciones de derechos, en el tema de sanciones, en el tema de medidas restrictivas, coercitivas, no cabe la analogía. Yo no puedo solucionar con analogía. O en todo caso, yo soluciono con analogía a favor de la persona, no a favor del Estado. Entonces, si se tratase en algún momento de intentar imponer esta medida cautelar de coerción procesal a la persona jurídica dentro del marco actual de lo que es la responsabilidad administrativa autónoma de la persona jurídica, no me sería funcional para la totalidad de delitos que ahora entran en la responsabilidad administrativa autónoma de la persona jurídica, sino que solamente estaría restringido al cohecho activo transnacional. Y obviamente no creo que el legislador haya querido esto, ¿no? No creo que sea la voluntad del legislador. Yo creo que es más bien una falta de cuidado, una falta de diligencia. Lo que usted dice es cierto, ese es un ejemplo muy claro de ley procesal que no ha sido actualizada, seguramente no la habrán visto como la de mayor repercusión quizás. Ahora, por lo que usted comienza haciendo sí es cierto, ¿no? Es un punto que también definitivamente teníamos que abordar. La persona jurídica ahora procesalmente tiene, como usted bien dice, dos regímenes, ¿no? Dos regímenes que tampoco no están tan claros ni siquiera para los estudios de derecho penal material, es decir, tratan de fundamentar al final si realmente hay una responsabilidad penal de persona jurídica que es propia, ¿no? Depende del sistema, en lo cual estas sanciones administrativas sí serían unas penas que fenomenológicamente están bastante parecidas, por no decir igual a la del 105, que son consecuencias accesorias o medidas aplicables. Pero obviamente bajo estos diferenciación de ley y lata, debemos presuponer que las primeras, más allá de su caracterización, no son pena, y por lo tanto se entendería que procesalmente deberían estar seguidas de normas procesales que pueden ser incluso hasta flexibles, no muy garantistas, porque no se trata de una pena, ¿no? En cambio, si tuviéramos una responsabilidad de personas jurídicas per se, se tendría que regresar a este matiz garantista y por lo tanto, obviamente, ser un poco más proactiva en la protección, en la claridad de las medidas que se tendría que otorgar a la persona jurídica. Yo entiendo que quizás ahí haya la confusión de que no sé si estoy ante uno u otro y procesalmente estoy amarrado, ¿no? Y ahí no sé cómo tratarlo. Eso me parece que es uno de los factores que se presenta en esta dicotomía que usted ha planteado. No sé si usted tiene algo que agregar sobre esto. Sí, ahí te iba a interrumpir, pero gracias por darme pero ahí no debes olvidar que más allá de la discusión de cuál es su naturaleza, su naturaleza es restrictiva de derechos. O son medidas penales o son medidas administrativas. Las garantías penales en realidad son unas garantías de derecho sancionador, ¿no? Entonces, ahí pues
yo creo que también debemos tener en cuenta esa situación de la expansión de las garantías hasta el derecho administrativo. Aprovecho este tema para precisamente ya, sobre la base de lo dicho, puntualizar, ¿no? ¿Cómo está la doctrina procesal y cómo están los pronunciamientos jurisprudenciales en Perú sobre los derechos procesales de la persona jurídica? Que quizás es el puente dogmático que debería repercutir legislativamente para ordenar esta situación en la que nos encontramos. Por favor, doctor, sobre ese punto. De inicio se ha visto un tratamiento, digamos, inicialmente satisfactorio, generalmente satisfactorio, más allá de que no tenga posible el conocimiento minucioso, respecto, por ejemplo, a la necesidad de establecer cuál es el hecho que se atribuye a la persona jurídica, ¿no? Ese es algún aspecto sustancial que no lo desarrolla, no lo desarrolla el Código Procesal Penal de manera expresa. Pero como yo decía, pues no se trata de que la persona jurídica va a responder por el mismo hecho que se atribuye o se imputa a la persona natural. No, son hechos distintos en los que se funda la posibilidad de hacerle responsable, ¿no? Entonces, ese me parece un aspecto interesante. Sobre ese aspecto de la persona jurídica, de la colaboración eficaz, doctor, ¿los beneficios que se presentan son realmente importantes o por el contrario va a ser algo que le va a generar más costos que beneficios aceptar a la persona jurídica algún tipo de estos mecanismos? ¿Qué opinas sobre eso? Los beneficios que se obtienen en la ley que establece medidas para asegurar el pago de la reparación civil, que es la que introduce en realidad la colaboración eficaz para la persona jurídica en los dos regímenes. Esta ley contiene una cláusula donde se establece la colaboración eficaz para las personas jurídicas que se encuentran dentro de su ámbito, y en una disposición final establece la modificación del Código Procesal Penal para introducir la colaboración de la persona jurídica dentro del Código Procesal Penal. Si nos limitamos al primer modelo, al modelo justo aplicable para las personas jurídicas de esta ley, me parece que genera bastante expectativa. Es bastante llamativo. Es bastante llamativo porque no solamente se establecen eximentes de cara a las sanciones, de cara a las medidas usuales que contempla el Código Procesal Penal, sino que se establecen eximentes de cara a la responsabilidad jurídica, dicho de modo general. Pero no solo eso, sino que incluso se establece la posibilidad de eximirte de los impedimentos para contratar con el Estado. Claro que se hacen algunas exigencias adicionales, como que tu colaboración se produzca dentro de la investigación preparatoria, como que garantices, estés al día en el pago de tus trabajadores, garantices el pago de tus impuestos, ¿no? Pero también hay un aspecto nuclear, que es el hecho de que libera a la persona jurídica de las cargas que establece la ley que garantiza el pago de la reparación civil. Esta ley que garantiza el pago de la reparación civil establece cargas muy pesadas para las empresas, muy pesadas. Y que va a generar, o que está generando, que algunas empresas entren en crisis por falta de liquidez. Porque les establece, por ejemplo, impedimentos para poder volver a contratar con el Estado como consecuencia jurídica, pero antes de esto les establece, por ejemplo, necesidad de crear un fondo de fideicomiso, el que tienen que ir apoquinando cada un cierto periodo, según un cierto calendario. Establece que tu calidad de acuerdo a ciertas condiciones, salgas en una lista que se publica y que, pues, visto por quienes interactúan contigo en el mercado, pues, como que te generan una mancha, ¿no? Entonces, este tipo de restricciones se levanta si tú te acoges a la colaboración eficaz. Este tipo de restricciones que te impiden mover tu dinero, tu capital de modo libre, de modo total, se deja sin efecto en tanto tú te acojas a la colaboración eficaz de la persona jurídica para este grupo especial y surta efectos. Ahora, de cara a la colaboración eficaz prevista para la responsabilidad administrativa autónoma de persona jurídica, básicamente son las exenciones, reducciones de las sanciones que están previstas para cada... En la ley, las sanciones de la ley, ¿no?
Entonces ya ahí en cada caso concreto, pues la persona jurídica tendrá que evaluar qué es más importante de cara a su situación. Sobre las cuestiones, sobre lo que usted ha indicado desde el comienzo, no tenemos, bueno, el paso del Código Procesal Penal, este paso inicial de ya dar un tratamiento a la persona jurídica. ¿Qué pasaría cuando luego de que ya está a portas de concluir formalmente una investigación, recién para el tema de las consecuencias accesorias, Fiscalía solicita su incorporación faltando pues que un mes para que concluya formalmente, ¿no? Y incluso hasta puede haber cerrarla y mientras demora la audiencia para la incorporación y todo ello, pasó y bueno, no aportó medio de prueba, no pudo defenderse. ¿Qué herramienta, qué mecanismo o qué situación se podría pensar para quizás contrarrestar? Algunas veces un tema de demora natural, entendible, otras veces quizás una mala praxis, ¿no? Yo creo que el derecho no puede soportar ese tipo de prácticas defraudatorias. No puede. Hay otra opción en la cual el fiscal recién toma conocimiento de que, finalizando la investigación preparatoria, de que hay una situación de este tipo, y ahí me parece que caben dos situaciones. Una, de que sea imprescindible incorporar a la persona jurídica en este caso porque se trata del 105 del Código Penal y es una responsabilidad accesoria, dicen algunos, vinculada, atada a la responsabilidad de persona natural, o que se trata de responsabilidad administrativa autónoma. Y si se trata de responsabilidad administrativa autónoma, quiere decir que no hay una necesidad de que el proceso para la persona jurídica esté incorporado a ese caso y es posible abrir una nueva investigación donde se le pueda dar espacio para que se respeten sus derechos a una investigación, ¿no? En cualquiera de estos casos, una decisión arbitraria por parte de la Fiscalía defraudatoria o una pretensión de decisión arbitraria debería generar una tutela de derechos y debería generar que el juez le dé un espacio para que pueda preparar la prueba. Pues el Código Procesal Penal, cuando se refiere a la persona jurídica, dice que la persona jurídica tiene los mismos derechos que la persona natural. Entonces, si la persona natural tiene el derecho a proteger sus derechos mediante una tutela, la persona jurídica también tiene el derecho a proteger sus derechos mediante una tutela. El problema pasa porque tradicionalmente, por lo menos a partir del Acuerdo Plenario 4 de 2010, la Corte Suprema fijó un objeto de protección de la tutela de derechos muy reducido, limitado a los derechos previstos taxativamente en el 71.2. El artículo 71, en el numeral 4, establece cuándo se puede interponer, deducir una tutela de derechos. Y el 71 dice algo así como que el imputado que considere que durante la investigación preliminar o preparatoria, la policía o la fiscalía no da cumplimiento a las disposiciones anteriores, ¿no? Y ahí pone una coma, dice algo así como no respeta sus derechos, sufre restricciones indebidas o requerimientos ilegales. Entonces, cuando el 71.4 se refiere a que en qué casos puedes interponer la tutela de derechos, efectivamente sí tiene un primer supuesto donde dice cuando no se han cumplido los dispositivos anteriores, las disposiciones anteriores, las del 3, 2, 1, aunque incluso esto tiene una explicación mucho más larga, en la cual no nos vamos a meter, porque yo creo que en realidad se refiere a otra cosa, a algo un poquito distinto, pero igual sería alargarnos demasiado. Pero por lo menos la norma dice, pues, a las disposiciones anteriores. Pero además dice que que no se respetan sus derechos. Le pone una coma y dice que no se respetan sus derechos. Está siendo objeto de injerencias arbitrarias, no recuerdo bien, o requerimientos ilegales, eso sí lo recuerdo perfectamente. Entonces, la tutela de derechos, pues, no solamente se limita, según el tenor literal del 71.4, a los casos en los que no se tiende o no se cumple con las disposiciones anteriores, ¿no? Sino que tiene otros supuestos para poder solicitarlos. Incluso, si tú dices que se limita a cuando no se cumplen las disposiciones anteriores, cuando dice no se cumplen las disposiciones anteriores, las anteriores son el 3, el 2 y el 1. Y en el 1 del 71 dice que la persona tiene derecho a todos sus derechos previstos en la ley y en la Constitución, ¿no? Entonces, incluso de esta perspectiva, pues, el entendimiento de la tutela de derechos debe ser un entendimiento amplio.
Por fortuna, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, esta que se estableció para juzgar a exmagistrados o a magistrados de competencia en la Suprema, a magistrados superiores, desde su creación ya, desde el 2018, ha establecido una línea bastante sólida en el sentido pues que ese entendimiento de la tutela de derechos, el de que se restringe el 31.2, es un entendimiento erróneo, equivocado, y desde el 2018 esta Sala Penal Especial postula pues de que se puede recurrir a la tutela de derechos, resulta procedente a la tutela de derechos ante cualquier infracción de un derecho del imputado, siempre y cuando la forma de ataque no tenga un mecanismo específico de protección, ¿no? Esto es el tema de la naturaleza subsidiaria de la tutela de derechos, ¿no? Funciona para todos, salvo que hay un mecanismo específico, porque si hay un mecanismo específico, lex especial deroga lex general y ya no es necesaria la tutela de derechos. Sería el mecanismo, pero también junto con la tutela, que es el mecanismo que se abre, está a indicar precisamente ya el derecho específico que se está vulnerando, ¿no? Usted sugiere ahí que va a haber seguramente mucho incremento de exigencias argumentativas sobre la base de principios para hacer todo un desarrollo. Entiendo que es el espacio más propio para que aparezcan estos derechos procesales penales en la persona jurídica, o considera que, digamos, está claro hacer referencia a la Constitución nada más, o principios básicos para completar este vacío. ¿Qué opinaría sobre eso? A ver, en realidad yo creo que ahí hay dos situaciones, dos segmentos. El segmento de cuál es el derecho infringido. Yo creo que más de repente simplifico demasiado las cosas, pero en cuanto al derecho infringido yo no creo que haya mucho que decir. O sea, derecho a defensa, por lo menos, clarísimo. Donde sí se tiene que hacer un poco más de argumentación jurídica es cuál va a ser la forma de proteger el derecho, la forma de cautelar el derecho. Porque ahí, pues, si tú me dices, tenemos una investigación que está cerrando, alguien te tendría que decir, pues, lamentablemente la investigación ya está cerrando, y no hay una norma que permita que una investigación que ya está cerrando, que ya está cerrada, se pueda reabrir para que los señores le den la posibilidad de defenderse, ¿no? Entonces, en el mecanismo de corrección, pues, ahí sí va a ser necesario, dado que no hay una prohibición expresa, algún tipo de argumentación jurídica adicional sobre la base de derechos, sobre la base de principios, que lleve a derrotar a la cláusula legal, ¿no? Porque a nivel de cláusulas legales, pues no hay nada que pueda permitirme a mí retomar o reabrir una investigación que ya está cerrada. Sí, muy claro en ese aspecto. Tiene razón, la respuesta jurídica, la respuesta judicial, perdón, va a ser la que va a sufrir ahí los embates. Y bueno, y desde el abogado litigante que le digan al final, ¿usted qué quiere? ¿No? ¿Cómo quiere que se repare? Se repare todo el ejercicio. Doctor, ha sido un gusto conversar con usted, dialogar con usted. Seguramente han quedado varios temas pendientes a tratar. Hemos tratado de delimitarlo y le agradecemos también que haya sido bastante claro al momento de formular los argumentos, que obviamente podrán ser desarrollados. Tendemos en este programa, en 2 minutos, pedirle por favor a los entrevistados si nos podían dar un pequeño mensaje que aliente a los operadores jurídicos, abogados, jueces, fiscales, estudiantes también, a seguir la senda de la investigación en procesal penal, en penal y en toda esta rama muy interesante. Por favor, sus palabras sobre eso. Más que un mensaje, creo que tengo una justificación. Y la justificación es que los fiscales, los jueces, los abogados, trabajamos y generamos o absoluciones indebidas o condenas indebidas, ¿no? Con todos los dramas humanos que eso implica. Entonces, más allá de una aproximación al derecho abstracta, de argumentos, de razonamientos, nunca debemos perder de vista que en la base de todo está una persona que ha sido agredida en sus derechos, ha sido victimizada, o que puede haberlo sido por lo menos, y requiere pues algún tipo de respuesta eficaz del sistema, o una persona que esté injustamente procesada y que requiere también una respuesta justa por parte del sistema. Y estudiar, capacitarse e investigar permite que las respuestas, si bien no sean perfectas, por lo menos tampoco sean
absurdamente arbitrarias, como en algunas ocasiones hemos podido ver, ¿no? Entonces, mientras más investigas, estudias, te capacitas, tú puedes contribuir de mejor manera a una adecuada solución de los casos en donde, siempre digo, a fin de cuentas, hay una persona que resulta siendo dañada. Muchas gracias, doctor. Muy claro lo que dice. No hay que olvidar ese lado humano que tiene el proceso, a donde afecta el proceso. Nuevamente, muchas gracias. Esperamos contar con usted en otra oportunidad. Gracias a los que nos están viendo. Rosa Melissa, te doy el pase para las palabras finales, por favor. Sí. En este día, tanto el director de este diálogo tan ameno, queremos agradecer al doctor Carlos Ábalos Rodríguez por su participación en esta entrevista virtual, que no ha impedido que desarrollemos este y otros temas que venimos desarrollando en este programa. Entonces seguimos instando a los profesionales del derecho, a los estudiantes también, a continuar viendo nuestro programa denominado Diálogos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes.